El proceso de transición entre Daniel Noboa y Guillermo Lasso empezó este martes en Carondelet. La primera acción del presidente electo fue solicitar que se convoque a un consejo de seguridad para conocer la realidad del país en esta materia. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en contacto en este momento con el arquitecto Juan Fernando Flores, consejero de gobierno del presidente Guillermo Lasso, para hablar sobre esta transición de gobierno. Hoy ya hubo la primera reunión con el presidente electo Daniel Noboa. Algunos de los puntos, el primero y el que más ha trascendido hasta el momento, tiene que ver con este pedido de Daniel Noboa para una reunión urgente del Consejo de Seguridad y concretar este proceso de transición, según ha dicho, ordenado y correcto. ¿Qué significa? Le consultamos de seguida. Arquitecto Flores, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de la invitación y un saludo a todos los ecuatorianos que nos están escuchando. Gracias, arquitecto. ¿Cuál es cuáles son los pasos que se van a seguir? Lo primero, lo que ya hemos dicho, lo que ha trascendido, al menos, es que Daniel Noboa ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad. Esto se entiende entonces que es parte de las prioridades. Bueno, parte de la reunión que se ha tenido el día de hoy no solo ha sido un acercamiento para poder justamente fortalecer a través de este gesto democrático el reconocimiento de los resultados de las elecciones del pasado 15 de octubre, sino para establecer justamente una hoja de ruta ordenada que permita justamente la transición de manera no solo segura, sino transparente para el nuevo equipo de gobierno del presidente Daniel Noboa, y que en función de ello quede muy claro también, no solo en materia de gestión, qué es lo que se encontró, se desarrolló, qué es lo que queda pendiente, sino también cuáles son las diferentes tareas que es importante que el nuevo gobierno pueda asumir y tener la responsabilidad de encarar de cara al proceso que vamos a tener. Uno de los pedidos que se ha hecho en ese sentido justamente es que se pueda convocar a un consejo de seguridad para que se pueda conocer a profundidad cuál es la realidad, pero sobre todo que en función de ello se conozca cuáles son los diferentes elementos que han venido incorporándose, no solo en materia de seguridad desde la Policía Nacional y el accionar de las Fuerzas Armadas, sino cuál va a ser hasta el término del gobierno esa ejecución y de qué manera se pueden empezar a establecer algunas líneas. Esta reunión es un pedido que se ha hecho, se espera que pueda ser la próxima semana y que bajo juramento se pueda establecer un formato que permita de alguna manera que justamente el presidente electo pueda tener con claridad y transparencia cuál es en estos momentos en materia de seguridad la situación que vive y atraviesa el Ecuador. ¿Y cuál es la situación? ¿En qué estado queda el tema de seguridad? ¿En qué estado quedan, por ejemplo, la ejecución en cuanto a los proyectos, todo lo que está de momento en camino o pendiente con la policía, con Fuerzas Armadas, por ejemplo? Bueno, hay varios elementos que acompañan justamente este proceso y parte de hoy, el día de hoy, se pudo hacer entrega de varios elementos en materia no solo de insumos que corresponden a 232 camionetas que se entregaron por parte de la Policía Nacional, sino de 5.000 cascos, drones y todo lo que corresponde justamente a los chalecos tácticos, 1.100 que se entregaron a la Policía Nacional, y que esto se suma también elementos como la dotación de armamento y de balísticas para poder enfrentar algo importante en materia de seguridad. Recordemos que durante más de 9 años la Policía Nacional no había recibido ni siquiera dotación en materia balística, y fue justamente a través de varios procesos que se llevó en el gobierno del presidente Lasso que se logró la compra de 24 millones de municiones, las cuales en su mayoría ya han sido entregadas. Entonces, la información que corresponde a cuál es la situación no solo va a estar enmarcada en cuáles son los elementos que va a recibir hasta el término de gobierno en dotación la policía y las Fuerzas Armadas, sino también los diferentes rubros que corresponden a los procesos que están encaminados y aquellos que pueda establecer el nuevo gobierno y que pueda desde ya empezar a trabajarse para que justamente pueda darse respuesta a las necesidades de los ecuatorianos. Más allá de del material que puede estar, del que puede estar siendo dotado a la Policía Nacional, por ejemplo, las camionetas, chalecos, drones y demás, ¿cuál es el plan que deja el gobierno del presidente Lasso para que lo adopte, lo adapte, lo asuma el presidente electo Noboa? Bueno, hay varios elementos que tienen que incorporarse dentro de las definiciones y decisiones que se han tenido en las últimas semanas. Especialmente se ha reestablecido todo lo que corresponde al decreto justamente de emergencia en materia de seguridad, y que ha permitido que, por ejemplo, Durán tenga ya varios días con
un número menor al que se conocía de asesinatos dados los enfrentamientos que se daban. Es decir, cuáles han sido esas acciones inmediatas que se ejecutaban desde el gobierno nacional en materia de seguridad para que a través de la policía y de las Fuerzas Armadas pueda existir una respuesta. De ahí habrá la información que corresponde al COSEP, el Consejo de Seguridad, que ya será de carácter interno y reservado, que tendrá que conocer el presidente electo y que en función de ello también se puedan tomar algunas definiciones. Pareciera que a veces se dice, más allá de los elementos de dotación, ¿cómo se puede enfrentar este mal? Pues justamente una de las necesidades que se tenía en materia tanto de policía como Fuerzas Armadas era la dotación que tenían que recibir en este momento tanto la policía como los efectivos de la Fuerza Armada para enfrentar. Ahí están los elementos de los vehículos Cobra que se adquirieron justamente a Turquía y que varios de ellos ya están circulando provincias como Esmeraldas o ciudades como Durán, y que en función de eso, en un accionar articulado entre policía y Fuerzas Armadas, hemos logrado que la delincuencia no solo se controle, sino que existe un enfrentamiento frontal al tema relacionado al narcotráfico. Sí que estos son elementos no menores, sino que dentro del legado que se deja como gobierno está la dotación, que es fundamental, y elementos que tendrá que conocer el presidente electo en el Consejo de Seguridad, elementos que van a tener que quedar en carácter de reservado hasta la ejecución en la que él asuma la posesión formal de la presidencia de la República. Ahora, hablemos aparte de la reunión del Consejo de Seguridad, que es uno de los pedidos del presidente electo. ¿Qué otros temas de alguna forma quedan también un poco en este proceso de transición? Hay temas pendientes como el tema de la salud, de la educación, muy seguramente hablarán de la seguridad social, pero ¿qué otros temas? ¿Otro pedido quizá por parte del presidente electo dentro de sus prioridades? Uno de los elementos que es importante es todo lo que es en materia económica, y ha sido fundamental justamente el que pueda clarificarse cuáles han sido los pagos realizados por parte del Ministerio de Finanzas a todas las deudas históricas que quedaron justamente de gobiernos anteriores a diferentes elementos dentro del Estado ecuatoriano, pero también cómo se va a garantizar y cuál es ese monto que le queda al nuevo gobierno de ejecución, que tiene que ver justamente con casi 896 millones de dólares, que van a poder permitir que el nuevo gobierno ejecute a partir de enero del 2024 y que han sido parte de los procesos que ha venido llevando la política no solo económica y financiera, sino también la política exterior. Otros elementos tienen que ver con aquellas obras que tanto dentro del proceso final de cierre del gobierno de Guillermo Lasso se pueda generar la entrega oficial, y aquellos que ya estaban devengados y que justamente tendrán que ser entregados a partir del nuevo gobierno. Para eso, lo que se ha hecho es recabar justamente la información de todas las carteras de Estado. Con el equipo que ha establecido el presidente electo se va a hacer un proceso transparente, claro y directo de entrega de información, que puedan adquirir todos los detalles de cómo se encontraron las carteras de Estado, cuáles fueron los niveles de ejecución, pero también qué es lo que quedará pendiente no solo para ejecutar, sino también para inaugurar en obras o en entregas. Así que en función de ello, eso es parte de lo que se va a hacer dentro de este proceso. Aquí es importante aclarar que estamos igualmente a la definición de lo que será formalmente la fecha de la posesión o del cambio de mando, y que esos son elementos que no dependen directamente del Ejecutivo, sino de lo que será el accionar del propio Consejo Nacional Electoral, de existir algunas impugnaciones del Tribunal Contencioso Electoral y en su momento de la instalación de la nueva Asamblea Nacional para que pueda ocurrir este proceso. Durante todo este tiempo lo que se quiere hacer justamente es una transición ordenada y clara para que el nuevo gobierno pueda entender en qué punto estamos dejando, pero también cuáles son aquellos elementos que es importante que queden más allá de políticas de gobierno como políticas de Estado, en la lucha contra la desnutrición crónica infantil y otros elementos que no son menos importantes para las necesidades de los ecuatorianos. Deja, y como parte de las últimas acciones, entendemos que así será, el presidente Guillermo Lasso emitiendo el decreto para la aplicación de la Ley de Gestión de Riesgos y Desastres. Esto sin duda tendrá que tomar forma, tomar cuerpo ya con el nuevo presidente. ¿Qué es lo que se da viabilidad con esto? Bueno, lo que se presentó a la Corte Constitucional buscaba justamente que algunos elementos, por ejemplo, en materia de maquinaria incautada en procesos de minería ilegal, puedan ser reasignados a los diferentes GAT para que los procesos de mitigación se puedan ejecutar, y que con ello, frente a las lluvias que van a llegar por el fenómeno del Niño, podamos tener algunas respuestas sobre eso.
Lamentablemente hay ciertos puntos que la Corte Constitucional consideró que no eran fundamentales y si bien aprueba el decreto ley, genera algunas correcciones o elementos donde justamente parte de estos puntos no son considerados. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? ¿Qué vamos a hacer ahora en materia de reglamentos que podamos dejar para justamente darle respuestas inmediatas a las necesidades que tienen los GAT para poder hacer estos procesos de mitigación? Aquí, uno de los puntos que nosotros hemos quedado claros frente al fenómeno del Niño y a los procesos que se han venido preparando, es que tenemos que trabajar desde ya para enfrentar, no esperar a que ocurran las emergencias. Y en eso sí se ha tenido un plan muy bien articulado con los 117 cantones que se han establecido en alerta amarilla inicialmente, ahora naranja, donde justamente la planificación viene al cómo vamos a ejecutar desde el Ejecutivo, en conjunto a los GAT provinciales, locales y parroquiales, el accionar de mitigación y procesos de en caso de que se den situaciones de emergencia podamos tener respuesta en los diferentes elementos. Salud, inmediatamente en los temas de educación, cómo vamos a enfrentar en el caso de aquellas viviendas que se puedan ver afectados y dónde vamos a ubicar a quienes se encuentren con una situación de tener que abandonar esas viviendas. Para eso se han generado planes que permiten adaptar justamente las escuelas dentro de estos procesos y respuestas que permitan de manera inmediata atender las necesidades. Todo esto será algo que también se le entregará al nuevo gobierno y que tendrá que en muchos casos ejecutar entre el mes de diciembre y los meses de enero y febrero en función de cómo se vaya desarrollando el fenómeno del Niño. Ahora, tal como menciona que son algunos de los temas principales, por ejemplo, el fenómeno del Niño, que es algo que se viene prácticamente inminente, hay una preocupación también respecto de lo que ocurre con el sector eléctrico. La generación de energía no está en su mejor momento, se advertía estiaje, parece que hay problemas incluso con la generación termoeléctrica y esto podría ser también parte de un problema que le dejen al nuevo gobierno. Bueno, ahí se han venido trabajando varias respuestas, incluso hay unos temas en materia de lo que es el manejo de la venta de electricidad y compra de electricidad en los diferentes países cercanos a nuestro país, pero sobre todo el cómo se puede generar un plan responsable que permita que no lleguemos al punto no solo de que en caso de pérdida de electricidad culmine con procesos de apagones que terminen perjudicando a la ciudadanía. Allí hay varios procesos que se están llevando a cabo y que justo al ministro y al ministerio se van a presentar para poder resolver y atender estas necesidades de manera directa. Aquí lo importante es que se generen procesos de prevención y que eviten justamente que en caso de tener alguna calamidad sea la ciudadanía la que se vea más afectada. Se ha hablado también que el presidente Lasso dejará un libro, se habla de 300 páginas con todo lo que deja de estos 2 años. ¿No son muchas páginas? Uno de los principales puntos y críticas que ha tenido la ciudadanía hacia el gobierno del presidente Guillermo Lasso ha sido que a inicios de su gestión y en muchas partes no se generaba un proceso de comunicación y que en función de ello la ciudadanía desconoce de manera directa cuáles son los diferentes procesos que se han venido llevando y que son parte del legado que se deja como gobierno. Este libro lo que busca es de manera no solo técnica, sino con pruebas claras, dejar cuáles han sido los diferentes procesos en los ejes que corresponden a nuestro gobierno sobre los resultados que se dejan desde el gobierno del presidente Guillermo Lasso en materia no solo de vivienda, de educación, de salud, sino también de los diferentes procesos que se han venido llevando a cabo. Muchos ciudadanos, a veces mencionan de que hay obras, pero que no se comunican, que existen procesos de inversión, pero que lamentablemente no se conocen los resultados. Pues este libro lo que va a buscar es recoger justamente ello y que la ciudadanía conozca cuál es ese legado que se deja posterior a un gobierno de más de 2 años y que posterior a una decisión de llevarnos justamente a un proceso democrático, de disolver la Asamblea Nacional, convocar a elecciones anticipadas, no solo se buscó fortalecer la democracia a través de ello, sino también que ahora se dejen con respuestas claras cuál es ese legado que se deja. Dentro de este libro, y usted ha mencionado en este momento salud, educación, la parte económica, no ha mencionado seguridad, asumo que o se olvidó o es porque en la seguridad nos van a quedar debiendo. Son en todos los ejes que correspondan justamente al accionar del Ejecutivo y no solo es en esa materia, sino también relaciones internacionales, cuáles son los temas en materia fiscal, todo lo que se establece en la transición ecológica. Es decir, cada uno de los ejes que responde a las respuestas que se han dado desde el Ejecutivo van a constar dentro de este libro. Hay elementos en materia de deportes, en materia de educación superior, es decir,
todos los elementos que correspondan al accionar que se ha tenido van a constar allí. Y también lo que se ha hecho en materia de seguridad y en materia de poder garantizar también en materia fiscal, lo que fue el establecer un gobierno que recibió lamentablemente una caja fiscal muy golpeada y que se ha venido haciendo toda una gestión de manera responsable para poder entregar a un siguiente gobierno una posibilidad real de poder salir adelante. ¿Cómo queda la situación carcelaria para el nuevo gobierno? Uno de los puntos que se ha establecido no solo fue el cambio de quien está a la cabeza del SNAI, sino cómo se va a establecer justamente a través de políticas reales en la situación carcelaria. Allí se establecen dos elementos. Lo primero, lo que fue el censo carcelario para poder establecer cuáles son las realidades que se tienen en cada uno de los centros. Y lo segundo, también existe una reforma que va más allá del Ejecutivo, que es la reforma de cómo garantizar en el elemento de justicia que se pueda establecer políticas reales para que no ocurra lo que a veces hemos encontrado en centros penitenciarios, donde lamentablemente una cosa es el crimen organizado y otra es aquellas personas que están justamente pagando alguna condena o pena que tiene que ver con temas menores. Ahí lo que se dejará son parte de las políticas que se están estableciendo y respuestas que se puedan dar de manera inmediata. Claro está que dependerá mucho del gobierno que asume la nueva responsabilidad de qué manera va a atender esta situación, sobre todo en función de las propuestas que hicieron durante la campaña electoral. ¿Reconocen que la situación carcelaria no queda controlada, como en varias ocasiones se dijo que había control sobre las cárceles, sobre los centros penitenciarios? Lo que se ha establecido ahora a través de quien está a la cabeza, que es justamente Fausto Cobo, es cómo vamos a generar políticas, primero, de garantizar la paz y la tranquilidad en los centros penitenciarios. Segundo, de lo que va a ser los procesos de las tomas. ¿En qué sentido? En garantizar que no vuelvan a existir procesos donde lamentablemente los centros penitenciarios terminan convirtiéndose en centros que afectan a los propios PPLs que se encuentran detenidos allí, pero también hay otros elementos que se están haciendo en materia de control, de lo que tiene que ver sobre los grupos armados y los grupos organizados, cómo están accionando hacia afuera. Esos serán parte de los procesos que llevaremos en las próximas 8 semanas antes del término de gobierno. Estaremos igual pendientes con esta expectativa de lo que será esta transición al nuevo gobierno del presidente electo Daniel Noboa. Arquitecto Flores, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un saludo al pueblo ecuatoriano. Gracias. Ha sido Juan Fernando Flores, consejero de gobierno del presidente Guillermo Lasso, hablando sobre este proceso de transición. Uno de los principales temas del que se ha destacado en este día es el pedido de Daniel Noboa de una reunión urgente del Consejo de Seguridad para concretar un proceso de transición. Otros temas también que serán parte de esta transición, tema de salud, tema de educación, por ejemplo, además de nos ha comentado también Juan Fernando Flores sobre el libro de las 300 páginas donde el presidente Lasso aspira a dejar todo lo que se ha ejecutado durante su gobierno, que el tema de seguridad será parte también de este libro. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.